FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. En FM de la Azotea 88.7 hasta las 17 se insiste. Minutos pasaron de las 3 de la tarde. Vamos a dar cuenta de la primera entrevista aquí en FM de la Azotea. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, esquivó la legislatura porteña y decretó transformar el Marie Curie, el Ferrer, el UDA Hondo y el IREP, todos estos hospitales, en un único nosocomio, Complejo Hospitalario Sur, que va a estar ubicado en el predio del Muñiz. Para tener los detalles de esta resolución arbitraria del jefe de gobierno de la ciudad porteña, estamos comunicados con Gabriela Piovano, que es médica infectóloga del Hospital Muñiz. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Claudio te saluda. Gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos. Y bueno, ¿con qué reacción luego de este decreto? Recordemos que aquí en Tarde para Excusas ya habíamos hablado semanas atrás respecto a lo que era la intención de unificar estos 5 hospitales en uno, pero esto no pasó por la legislatura y directamente bajó vía decreto. Bueno, ¿con qué reacción desde el Muñiz? Bueno, mira, nosotros, muy preocupados porque justamente cuando se charló de hacer un pedido de informe sobre la legislatura, ¿no? Elaboró un pedido de informe para la ministra de Salud con respecto a este proyecto, le responden directamente con el decreto, ¿no es cierto? O sea, ya es algo cerrado. Obviamente nosotros lo rechazamos. Realmente hoy tuvimos una nueva reunión de asamblea de médicos municipales, donde también repudiamos la actitud de sin ningún tipo de consulta, sin haber cerrado lo que era todo, justamente las consultas sobre el impacto ambiental, demográfico, sanitario, se hicieran. Así que, bueno, estamos en estado de movilización permanente. Mañana vamos a tener una reunión de la gente de autoconvocados. Hoy fue también un abrazo en el IREP. Estamos viendo si podemos hacer un abrazo semanal, digamos, de cada uno de los hospitales para volver a sensibilizar a la gente y también un poco ver qué medida legal podríamos interponer a esto, porque realmente pasaron dos cosas, ¿no? O sea, por un lado se hizo este decreto sobre el 5x1, del pase a disponibilidad de los hospitales que ahora no son más de la Secretaría de Salud, sino que son de la unidad ejecutora, y paralelo a esto el cierre de la negociación de la carrera hospitalaria, que es nuestro contrato de trabajo, en realidad, ¿no? Nuestro convenio colectivo de trabajo, donde también se aceptó el pase a disponibilidad del personal. Nosotros realmente estamos mal porque a la vez estamos viendo el acuerdo de los dos gremios más grandes, que son SUTECBA y médicos municipales, y entonces, bueno, realmente nos lleva a revisar directamente la representatividad, ¿no es cierto? Porque esto fue hecho con el acuerdo de los gremios, claramente. Gabriela, recién nos decías parcialmente el impacto que tendría ahí en la comunidad médica, y pedirte que puedas desarrollarnos más respecto a lo que es esta unificación de los distintos hospitales y qué impacto va a tener esta unificación en los pacientes. Claro, mira, el tema acá es el siguiente. Ellos hacen una falsa contraposición entre modernización y
y lugares de trabajo en condición con el 5x1. O sea, es como decir, yo tengo un paciente con 5 infecciones, entonces en vez de tratarle las 5 infecciones le pego un tiro. ¿Viste? O sea, lo que plantean ellos es que es una estructura que ya está caduca, que los 5 hospitales son monovalentes, entonces que en realidad van a hacer una estructura, digamos, o una institución súper estructural donde haya trasplantes, donde haya tecnología que en este momento no hay en la ciudad para por ejemplo, estadificar, ¿no?, el tema de oncológico, etcétera, etcétera. Y nosotros, o sea, esto implica obviamente el cerrar 5 hospitales, no transformarlos. Cerrar 5 hospitales y montar una nueva estructura que sería un instituto, un mega instituto, pero esto significa que sea de menor categoría, ¿no? Porque un hospital está por encima de un instituto y los alcances, digamos, de un hospital son distintos a los de un instituto. Entonces, esto, por ejemplo, el acceso de las personas a la atención ya no va a ser por guardia de demanda espontánea, sino que deben ser derivados por otros hospitales u otros centros de salud, o sea que se dificulta totalmente el acceso a la atención, ¿no es cierto? A la vez, obviamente implica un achique de camas, de prestaciones, ¿no es cierto? La cuestión también de mezclar patología respiratoria transmisible con pacientes inmunosuprimidos como son los oncológicos, también por qué el que está haciendo rehabilitación tiene que estar lidiando con personas que por ahí tienen cáncer o personas que tienen tuberculosis, o sea, no tiene, después, bueno, por ejemplo, el impacto demográfico, ¿no? O sea, trasladar 5 lugares, o digamos, a la gente que se atiende hacia un mismo punto, en un mismo lugar de la ciudad, sin contemplar entonces qué va a pasar, digamos, con el transporte, con las cloacas, con los lugares, con los colectivos, con la circulación de autos, los estacionamientos, y fundamentalmente el dejarnos desprovisto a los pacientes que hoy tienen un seguimiento y tienen digamos, que se cobijan, ¿no es cierto?, en estos hospitales. Realmente la cobertura va a ser mucho menor, primero porque se sacan prestaciones, pero además porque estarías teniendo que de alguna forma sortear tu lugar con otras patologías, ¿no es cierto? Y todo esto, que también un poco siempre se destaca el tema del negocio inmobiliario, también viene con otro plancito abajo del brazo, que es la CUS, ¿no es cierto?, la cobertura universal de salud, que a su vez también han admitido lo que se llama PPP, que es la gestión privada del ámbito público. Entonces nosotros pensamos que esto es una forma de probar el tema de la privatización de la atención de la salud pública. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que no tienen presupuesto, entonces que no es necesario hacer tanto alboroto, porque en realidad todavía no van a poder hacer nada, pero a la vez lo quisieron apurar por el famoso tema de la obra pública. Y, por ejemplo, nosotros ya habíamos tenido, por ejemplo, ¿no?, el nombre de Techín implicado en la construcción de lo que era el Master Plan, que es el antecesor de este proyecto, que fue rechazado en el 2010. Y entonces, por ejemplo, darle la ejecución de la obra a una constructora, por ejemplo, y cuando llega el momento de pagar la obra, decide el gobierno de la ciudad que no tiene el dinero y entonces que se les va a permitir gerenciar los lugares a estas empresas. Ya ellos lo presentaron, hablaron del PPP, hablaron de las batas blancas, las batas grises, o sea, privatizar en principio todo lo que es lo administrativo y también algunos servicios, ¿no? Podrían ser los de imágenes, bueno, ya lo que es la comida, lo que es la seguridad y lo que es maestranza ya está privatizado en la ciudad.
Y bueno, y avanzar con eso y seguramente al personal médico o profesional, en la medida que se vayan jubilando, reemplazarlo por monotributistas. O sea, eso por el lado, digamos, lo que sería el empleo, lo que sería quien presta atención, y después lo que hablamos, ¿no? ¿A quién se le va a prestar atención? O sea, si vos empezás también a que la población que de clase media de la ciudad se está quedando sin trabajo, se está quedando sin ingresos, ya no puede pagar su prepaga, ni puede recibir, por ejemplo, porque hoy los aportes patronales de las prepagas, de las obras sociales bajaron o se retiraron. Entonces, por ejemplo, ya tenemos nosotros pacientes con HIV que se están atendiendo en el hospital porque la obra social no le da cobertura. O sea que mucha de esa gente que antes se atendía en otro sistema va a pasar a atenderse acá, que va a poder pagar porque por ahí tiene un magnito, porque tiene un mejor trabajo, aunque no tenga prepaga ni nada, y obviamente que el otro pobre, aquel que se atendía con nosotros, o que frente a una emergencia recibe atención, bueno, va a tener que hacer la cola o ver cómo se la arregla, ¿no? Un poco esto es lo que nosotros creemos en lo que quieren terminar todo esto. Estamos hablando con Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, en el marco de lo que fue este decreto por el que Horacio Rodríguez Larreta impuso esta unificación de 5 hospitales más lo que tiene que ver el Instituto de Trasplantes de Cava. Y como bien lo decía Gabriela, no este negocio inmobiliario, porque más allá de que al menos hasta antes de la corrida cambiaria con el costo del dólar y demás, se hablaba de una erogación de 160 millones de dólares, esto sin duda se habrá visto acrecentado. También se hablaba de vender parte de los hospitales en más o menos 124 millones de dólares, así que sin dudas que desde ese lugar podemos hablar claramente de una especulación inmobiliaria para favorecer a los empresarios de siempre que obviamente están ahí atentos y atentas a este tipo de maniobras. Y Gabriela también lo decía al paso y por ahí profundizar respecto a lo que sería la suerte de todos y todas las empleadas de estos hospitales. Se habló de mantener los puestos de trabajo, ustedes especulan con que es una instancia para despedir gente, ¿cómo ven en ese sentido? Bueno, sí, o sea, siempre es una ocasión para despedirte o para invitarte a irte, ¿no? Lo que hasta acá sabemos es que si se aprueba el cambio de carrera pasamos a disponibilidad y ellos mañana pueden decirnos, bueno, usted Piovano vaya al Argerich, fulanito vaya hacia el Ramos y bueno, y así ir obviamente vaciando lo que significa la posibilidad de atender del hospital, ¿no? Pero obviamente que nosotros estamos oponiéndonos, consideramos que no está perdida la lucha, consideramos que hay que informar a la gente para que entienda cuál es el plan y que se tiene que oponer porque no votó esto, porque el primero que se va a perjudicar con esto es el ciudadano porteño, el ciudadano bonaerense y de todo el país, ¿no es cierto? Porque nosotros tratamos gente de todo el país en cada uno de estos hospitales, así que creemos que lo que sigue es seguir organizándonos para podernos manifestar, digamos, en contra, forzar a que se nos siente en la mesa para discutir y también eventualmente hacer acciones legales. También, Gabriela, aprovechar y preguntarte por un tecnicismo, pero que me parece que por ahí puedas explicarlo para quienes nos están escuchando respecto a lo que es una implicancia de este decreto 297/18, que habla de que se modifica también la estructura actual del Ministerio de Salud porteño y habla de que se crea una unidad de proyectos especiales, UP, como un organismo fuera de nivel bajo la órbita de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria de dicho ministerio. Bueno, pedirte si nos podés explicar bien en qué consistiría esto y cuál sería el impacto en el marco de la atención pública de salud. Bueno, mira, nosotros la implicancia y el impacto, sinceramente mucho no te lo puedo decir porque todavía estamos esperando que venga el doctor Gilardi, que es el presidente de la Asociación de Médicos Municipales, a explicarnos exactamente para no seguir interpretando nosotros. Pero lo que nosotros interpretamos es que es el pase a disponibilidad de los hospitales. O sea, es lo que habilita al vaciamiento que estamos hablando. Porque vos imaginate que ya los insumos no los va a planificar la Secretaría de Salud, sino, digamos, un ingeniero. Realmente es muy grave y ya te digo,
la implicancia a primera vista es esta, ¿no? Es poner en disponibilidad el hospital. Gabriela... Así que, bueno, realmente es muy grave porque lo que se hizo fue, inclusive cuando estaban sentándose a explicarnos, sale la foto, digamos, del boletín oficial donde el día 3 de septiembre se había firmado el pase de la carrera y se había hecho lo del decreto. Gabriela, preguntarte cuáles van a ser las próximas medidas de visibilización de esta preocupación y quiénes están articulando en defensa de estos distintos hospitales y, en definitiva, de defensa de la salud pública. Bueno, mira, como pasa esto que hablamos, que los gremios más representativos están ausentes, nos forzaron también a lo que se llama movimientos de autoconvocados, ¿no? Y en esto tenemos uno en cada uno de los hospitales y a su vez trabajamos en una interhospitalaria tratando de juntar firmas de un petitorio para en algún futuro presentarlo como expresión también del rechazo por parte de la población. Lo que te contaba de ver si en estos días volvemos a hacer abrazos en cada uno de los lugares. Realmente les agradecemos mucho a la gente de la prensa que se ha preocupado, nos ha sacado al aire, etcétera. Realmente hemos logrado mover de alguna forma el amperímetro porque el diario La Nación y Clarín tuvieron que sacar un artículo hablando de esto, ¿no es cierto?, con esa falsa independencia que tienen y equidistancia. Evidentemente la gente que los lee empezó a necesitar que les digan qué estaba pasando. Y para nosotros es lo más importante, ¿no? El apoyo de ustedes para llegar a mayor gente, que se entere, que se sume. Y bueno, y lo de los abrazos, y ya te digo, viendo cuál es la mejor forma para hacer una intervención judicial de esto. Gabriela, te agradecemos el contacto con FM de la Azotea y estaremos al habla viendo qué novedades hay respecto a esta intención. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, como decimos siempre, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros estamos muy, muy motivados porque, ya te digo, no es solo defender nuestra continuidad laboral, que no hoy por hoy obviamente no es un dato menor, pero más que nada defender la salud pública de calidad y accesible y gratuita. Sin dudas, le agradecemos el contacto, que tengas buenas tardes. Bueno, buenas tardes a vos y a los oyentes. Hablábamos con Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, donde se va a conformar este complejo hospitalario sur, al menos a partir de lo que fue este decreto 297 del corriente año, que el 17 de este mes fue publicado ya en el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 51 minutos pasaron de las 3 de la tarde. En cuanto a cómo seguir, nosotros tenemos un camino solo que es insistir, 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 insistir y seguir insistiendo. Hablar no alcanza. Es necesario Hacer hablar. informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar.